Y yo me pregunto, ¿cómo pudo darse esta relación entre un español? Los españoles son muy especiales, vienen de otro planeta, perdón, de otro continente, pero están más avanzados. Buenas tardes, bienvenida. Están más avanzados porque, vamos a decir, si hacemos una comparación con los seres humanos, los europeos tienen un promedio, vamos a decir, 40 años, 40, 50 años, la edad de la plenitud. Estoy hablando de un individuo, pero estoy refiriendo a una cultura. Entonces un hombre o una mujer de los 40, 50 años está en la plenitud de la vida, más adelante también, pero esa edad es así, ¿no? Y estos europeos que llegan en la plenitud con una tecnología avanzada, llegan a un espacio, a un territorio que no conocían, vienen en plan de aventura, de conquista también, porque llevan armas. Y ahí está la clave. Las armas de los españoles, europeos, es un ejército irregular también, es un grupo de ambiciosos aventureros que vienen y se encuentran con esta estructura. Y bueno, el encuentro con el que encabeza, el que domina Tahuantinsuyo, el encuentro se produce en 1532, ¿no? Miren ustedes, el 32 se quiebra el imperio y los españoles asumen poco a poco, pero ya de manera definitiva, asumen los españoles, se apropian, para hablar semióticamente, desposeen, le quitan el poder a Atahualpa y se apoderan del territorio y de las propiedades, y también establece relaciones de dominación de los habitantes de ese imperio que hasta ese momento había sido autónomo, porque no había tenido coincidencia con otra civilización. Entonces eso es un choque frontal, tan frontal como el que estamos viviendo ahora. El Inca Atahualpa muere asesinado, ojo, así comenzó la historia del Perú. En ese momento podemos comenzar a hablar del Perú. Lo de antes no es el Perú, aunque también luego se incorpora, pues todo es cambiante, todo es movible. Y el Inca nace el 39, es decir, a 7 años de la conquista. ¿Ve? En que los conquistadores todavía están peleando por el poder entre ellos, ¿no? Que están los protagonistas, Francisco Pizarro, todos ellos. Y ahí nace este niño, a los 7 años de la caída del Tahuantinsuyo, y nace de este encuentro, digo, de ese encuentro, ¿no? Entre uno de los soldados, Sebastián Garcilaso de la Vega, es el padre, es un europeo, 100%, es parte de estas huestes conquistadoras, que conoce, ¿cómo pudo haber conocido este contexto? Pero supongo que ya es un conocimiento, quizá era guapa, ¿no? Era otro modelo de belleza, la ñusta, Chimpukokyo. Y bueno, como producto de ese encuentro, no sabemos el proceso interno, cómo fue esta relación, pero una relación rápida, porque el Inca nace en 1539. Y bueno, su vida es intensa también, estamos hablando más de la cuenta, pero en realidad sí, necesitamos más análisis, quizá podamos volver sobre ello, pero lo que quiero decir en el fondo es que Garcilaso inaugura esta tradición en nuestra literatura, no solo peruana, sino toda, diríamos, la literatura que se produce en gran parte de este continente, que es sumamente complejo, ¿no? Porque tenemos América del Sur, luego América Central y América del Norte. Es un único continente que va desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Los otros continentes no, tienen otra configuración. Eso también es importante, la parte geopolítica. ¿Dónde está ubicado ese continente? ¿Dónde está ubicado ese imperio? El Tahuantinsuyo está ubicado en América del Sur. Y los europeos vienen, han cruzado el Atlántico, han entrado a través de Panamá, en ese época no había el canal, pero luego han descubierto, como ustedes saben,
este mar, este océano Pacífico. Y bueno, como producto de ese descubrimiento del Pacífico, estamos ya ahora con este jovencito, con este mestizo, sin ninguna connotación negativa, por cierto, pero sí es un término polémico. Y miren ustedes, este joven es producto del encuentro biológico, del encuentro amatorio, vamos a decir, del producto que todos ustedes y yo y todos somos, el producto del encuentro de un hombre y de una mujer. Diferentes edades, culturas, idiomas, psicologías, objetos del deseo, etc. La vida es muy compleja. ¿Y qué ocurre? El padre de ese jovencito, a quien le ponen un nombre de español, ¿no? Un nombre español, ahora acordaré, lo bautizan así, ¿no? Con un nombre español, en el que no hay ninguna referencia, es decir, es por el nombre, este jovencito mestizo, cusqueño, ¿no? Por el nombre podría pasar, como ocurre, como un español, ¿no? El nombre se me ha ido en este momento, pero es eso, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y él, este joven, a los aproximadamente 15 años, a esa edad, este joven con un nombre español cruza el océano. Miren este viaje, así comienza nuestra literatura. Parte del Cusco, y llega a la costa, llega hasta el Callao, sin duda, se embarca ahí. ¿Cuántos días ha recorrido? ¿En qué condiciones? ¿En qué medio de transporte? ¿Y por qué se aventura él en este viaje a un mundo que él no conoce, a otro continente? Lo hace porque su padre ha tomado una decisión. Ha dejado un dinero para que su hijo, cuando sea joven y llegue el momento, viaje a España, donde el joven, el Inca Garcilaso, encontrará efectivamente a sus familiares, ¿no? Que felizmente lo reciben amablemente. Su tío Alonso Vargas, hermano de su padre, su tío, lo recibe, y también la esposa, no tiene hijos ese matrimonio. Entonces, diríamos, el Inca tiene suerte y llega a ese hogar, ¿no? Llega para incluso hacer ciertas gestiones, entonces viaja el Inca. Miren, solo el hecho de considerar este viaje extraordinario que hace el Inca ya sería motivo, y no se ha hecho, ojalá se haga, ya. Se ha investigado ya muchos detalles del viaje de Garcilaso, que es un viaje desde el Cusco, 1560, cuántos meses o semanas para que él llegue a Europa. Un largo recorrido. Falta una novela, a ver si ustedes se animan. Hay mucha historia, mucha historiografía. Él incluso, de una manera muy genial también, el Inca Garcilaso, nos dará ciertas luces, pero comprendan que es el primer hombre de este continente que ha sido conquistado, el primer hombre que llega a España del Sur, ¿no? Bueno, llega hasta Montilla, donde viven los tíos, pero no se detiene ahí, ¿no? Espacialmente, porque él viene con ciertos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Los objetivos son reclamar ante el rey los derechos de su padre y de su madre, como hijo. Él se cree, porque es un hombre, además, bilingüe ya en ese momento, domina el quechua, es un joven de 20 años aproximadamente, ¿no? A partir de 1560. Entonces, y fíjense ustedes, cómo lo mirarían los españoles de aquel siglo de oro de la literatura. Sin duda lo miraban de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Quién es este extraño ser que ha llegado a nuestro país, a nuestro imperio? España es un imperio en ese momento. Este jovencito va a Madrid. Miren cuántos días tarda él desde Montilla, donde vive, hasta Madrid.
¿Cuántos días tarda en llegar en esa época? No había carreteras. El viaje se hacía con caballos y el Inca parte y no sé cuántos días exactamente tarda en llegar a Madrid. Va a hacer gestiones ante el rey de ese momento. Hace gestiones para que el rey otorgue a su padre, por haber conquistado, pues bueno, tiene una suerte de bono, de reconocimiento, algo así, para hablarlo en términos actuales. El presidente da bonos. Entonces, en esa época, el joven cusqueño cree que su padre merece también un reconocimiento material, económico, por haber participado en la conquista del Tahuantinsuyo. Pero como su madre también era propietaria, sin duda, de territorios, ¿no? Su madre es cusqueña, es miembro de la nobleza cusqueña, ella a su vez también tenía propiedades, y entonces seguramente el Inca buscaba que esas propiedades sean reconocidas, que no se las quiten, porque ya nos habían quitado el territorio, ya nos habían quitado los espacios, la costa, llegan por la costa, pero luego ingresan hasta el Ande, hasta el corazón del Ande, el Cusco, la capital del imperio, y hay que pensar también, eso está registrado en las crónicas de Ciesa León y otros, ese recorrido maravilloso que hacen estos conquistadores, estos peruleros, desde el norte del Perú. Cajamarca es un escenario central, pero el Cusco, y bueno, ya este joven está ahí. Miren ustedes en estos pocos años ese gran salto que da, ¿no? Y me he detenido, ¿no? Y luego va a Madrid, en Madrid no le va muy bien, porque el rey le dice no, su padre no merece ningún reconocimiento, porque su padre fue un traidor al rey, porque se pasó al bando de los encomenderos, de Gonzalo Pizarro, que querían el poder del imperio para ellos, no para el rey, ¿no? Entonces, efectivamente, este Sebastián Salazar, el padre del Inca, se pasó de un bando a otro bando, ¿no? En estas guerras civiles. Y por eso es que le pusieron incluso el apelativo el leal de 4 horas. Miren esa forma tan metafórica, el leal de 4 horas. Porque cada 4 horas se cambiaba de bando. Entonces el rey le dice, no, su padre no tiene ningún derecho, ha sido traidor. Y además ahí están presentes miembros de la corte, y cita incluso las crónicas que ya hacen referencia a este hecho, a esta traición, desde el punto de vista de los intereses del rey, la traición que habría cometido el padre de nuestro Inca. Entonces no le dan, el rey no le concede derechos, y tampoco con respecto a los derechos de la madre. Sé que es un viaje en el que este joven no alcanza los objetivos, no logra algún tipo de reconocimiento. Se vuelve hacia el sur, hacia Antarreta, hacia el hogar donde él vivía. Bueno, y luego ya es historia conocida, este hombre vive 77 años, y en ese lapso, a modo de ver, un lapso y un proceso revolucionario en el campo de las letras, él decide convertirse en escritor. Pero eso surge ya después del viaje del fracaso a Madrid, cuando comienza a reflexionar, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Puede volver al Tahuantinsuyo? Hay que pedir permiso al rey. Además, su padre ya murió, su madre está casada con otro hombre, el Inca tiene hermanas por el segundo matrimonio de su madre, pero él está incierto en ese momento, la comunicación, imagínense, si ahora no podemos ir a Europa, en ese momento, imagínense, era peor, ¿no? No había una pandemia, pero la única forma era el viaje por mar, pero también por tierra. Entonces él tendría que haber vuelto, pues, pero él lo piensa bien y se da cuenta que ya no puede volver a ese lugar donde salió, porque ese imperio ya no existe, el Tahuantinsuyo no existe. Entonces tendría que integrarse a una sociedad que él ha conocido ya en esos años en que esa sociedad colonial se está formando, pero en medio de una guerra, de los encomenderos, el rey, etc. Y en las circunstancias participa Sebastián, conoce a la madre del Inca, y este jovencito está ahí.
ahora él en España, buscando como Silvio en Rosedal el sentido de la vida. Y todos ustedes, me incluyo yo, todos los días, cada día, toda la vida, estamos buscando el sentido de la vida. Así se nos hizo, como unos seres que están obligados a buscar el sentido de la vida, que no se conforman con ser Silvio en Rosedal otra vez, ¿no? No se conforman con ser simplemente unos seres que están estáticos, como la piedra, o que se desplazan según una lógica natural. Los animales están ahí, ocupan un espacio, pero pareciera ser que ellos no tienen ese problema tremendo que sí tenemos nosotros, el sentido de la vida. Nosotros buscamos algo más, buscamos la trascendencia, la buscamos ahora mismo en esta clase, queriendo comprender mejor el sentido que tiene este cuento maravilloso, el Silvio en Rosedal, ¿no? Entonces el Inca inaugura este modelo y luego lo siguen ya a partir de ese momento y hasta ahora. ¿Cuántos de ustedes también van a hacer este recorrido? Si es que ya no lo han hecho, ¿no? Nacieron en el Perú o en otro lugar y de ahí podría ser que ya ustedes hayan viajado. Y yo también, parte de este campo de la literatura, también sentí igual que el Inca Garcilaso y luego igual que Ribeiro y que Vallejo y que Valdelomar y etcétera, esa necesidad de salir de mi entorno peruano y viajar hacia el nuevo mundo. Entonces, nuestro querido Julio Ramón también, ¿no? También, igual que el Inca, siguiendo el mismo recorrido, en el sentido geográfico, temporal, simbólico, literario, lo que ustedes quieran, ¿no? Él también se formula como su objeto de deseo conocer Europa, y lo hace. Por supuesto, en la época en que él viaja, creo que es un poco complicado viajar. Me parece que él viaja también por el mar, ¿no? Probablemente por las fechas ya existía sin duda también el transporte aéreo, pero él viaja por el mar y llega a España. Él está en Madrid. Julio Ramón Ribeiro llega a Madrid y vive ahí en Madrid esos primeros años, debe ser de la década del 50 aproximadamente, sí. Se instala en Madrid, tiene una beca, ha ido con una beca de estudio para graduarse, especializarse en periodismo, ¿no? Esa fue la carta con la que él llegó, esa beca para estudiar periodismo. Sin duda Julio Ramón lo es, pero en todo caso no quedan muchas constancias de que haya seguido, este es otro asunto también que se repite, haya seguido en forma sistemática. Quizá eran cursos así a los que uno podía asistir y luego obtener un certificado acerca de la asistencia a ese curso. Quizá ese fue el caso de él, pero sí queda, por ejemplo, como testimonio del trabajo periodístico, porque él se encuentra allí con Alejandro Romualdo, con otros de su misma generación, la generación 50, que están en esa misma edad, buscando el sentido de la vida en esa ciudad, en ese país que es España, que sigue siendo un imperio, hoy es una monarquía aún, ¿no? Con ciertos elementos de estructura democrática. Entonces Ribeiro se encuentra con todos ellos, son como 4 personajes, son Ribeiro, Alejandro Romualdo y 2 más, no tengo a la mano el nombre, y van a la casa de un poeta que ustedes conocen, porque ustedes son literatos. Van a la casa de un escritor español que ganó un premio Nobel de literatura, el poeta, ¿no? Van a la casa de este poeta y el poeta lo recibe cordialmente en su casa, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿quién es ese escritor que gana el premio Nobel hacia el año de 1977, si no recuerdo mal? ¿Alguno de ustedes, por favor? ¿Sí? A ver. ¿Quién recuerda? ¿Señor Ijar? Vicente Alexandre.
Vicente Alessandri. Van a la casa de Vicente Alessandri, gracias señor Ijicar. Van y el poeta, ya un poeta importante, los recibe a ellos cordialmente, los hace pasar a su casa y conversa con ellos los temas que los apasionan, porque él también es un gran poeta ya en ese momento. Y producto de ese encuentro extraordinario para estos jóvenes, Ribeiro le hace una entrevista, ¿no? Conversan, es una entrevista en que el entrevistado es el poeta Vicente Alessandri y estos jóvenes peruanos, ¿no? Entre ellos Ribeiro, le hacen esta entrevista. Seguramente le preguntaron, ¿qué opina usted, Vicente Alessandri, sobre el sentido de la vida? Porque eso es algo que nos une a todos los seres humanos. Creemos haber encontrado el sentido de la vida y luego lo perdemos, aunque ya hayamos optado por un camino. Yo digo, ¿cuál es el sentido de la vida? La literatura. Sí, pero la literatura tiene 1000 caminos y puedo escoger la crítica. Sí, pero hay varios. Entonces, en todo momento de nuestro tiempo estamos optando, estamos decidiendo, estamos eligiendo. Siempre, siempre, siempre. Ustedes hoy eligieron venir, algunos eligieron no venir, ¿no? En fin, y así es. Esa es la lógica de la vida humana. Ese es el gran tema, diríamos, de este cuento llamado Silvio en el Rosedal. Me he detenido porque era necesario para destacar este aspecto, ¿no? Que entonces el viaje de Ribeiro es el viaje que han repetido todos los escritores nuestros de esta literatura peruana o de cualquier otro país, porque fíjese Borges igual, nace en Buenos Aires, pero luego se va a Europa y luego retorna, ¿no? Entonces es una cosa cíclica, es una cosa así simbólica, ¿no? Los escritores de nuestras letras, todos siempre han ido, más de una vez, o como Ribeiro, han pasado periodos extensos de su vida en una ciudad específica. No es Madrid la ciudad en la que finalmente se afinca Ribeiro, sino, como usted bien sabe, París. Establece una relación muy cálida, muy sólida con París. Bueno, dura también, dura, por favor. Vallejo también eligió París, y miren lo dura que fue la vida para él, ¿no? Entonces Ribeiro eligió París, se quedó ahí, pero también en un ir y venir, ¿no? Y por eso es que él, ya a partir de cierto momento, y le costó bastante, y eso fue toda su vida, hasta 1994, y siempre le estaba preguntándose, porque como ha dicho el señor Retamoso, él era un escéptico, es un hombre que duda, ¿no? La duda es el signo que me caracteriza, dice algún texto, ¿no? En prosas apátridas, como lo ha dicho el señor Retamoso, reflexiona mucho acerca de este tema. Y entonces, ¿por qué hemos planteado que Silvio Rosedal es uno de los cuentos mayores de su producción alusiva al Perú, producción simbólica, sin duda? No estamos hablando del Perú real, sino del Perú literario que hay en estos cuentos, donde Ribeiro desarrolla historias en diferentes espacios de la realidad peruana, ¿no? Y decimos, y en eso coincidimos y estamos de acuerdo, como lo ha planteado reiteradamente el señor Retamoso, efectivamente, el personaje, Silvio Lombardi, como ustedes, como todos, busca el sentido de la vida. Eso trata. Pero el problema es ver cómo se hace ese recorrido narrativo que usted ha hecho. Repito, falta sistematizar mucho eso, pero usted planteó en cierto momento que el personaje, si hablamos semióticamente, es un joven que prácticamente ha sido obligado a asumir un trabajo, ¿no? Se queda huérfano, como muchos otros escritores. El propio Ribeiro se quedó huérfano de padre muy joven. Su padre fue su maestro, tuvo una relación positiva con su padre, no la que tuvo Vargas Llosa con el suyo, ¿no? Ese señor que era mi padre. Y entonces, en este cuento, Silvio Rosedal
vemos a Ribeiro, ojo, planteando también desde el punto de vista de lo espacial, ligado a lo temporal, hacer un recorrido contrario al que usualmente hacen los personajes, aunque se dan las dos posibilidades, porque, por ejemplo, en la mayoría de narradores, los personajes viajan del mundo de la sierra a la costa, ¿no? O del mundo de una provincia serrana a la costa. Esa es también la otra lógica que hay dentro de este sistema de las literaturas nuestras, ¿no? Entonces Óscar Colchado nace en la sierra, en Huallanca. No sé si es Huallanca, lo conozco, Óscar, ustedes también lo conocen, y para mí no está claro. Creo que es en la Huallanca de Ancash, zona que yo conozco, viví ahí, o si es en Huánuco, porque creo que también en Huánuco hay un lugar, porque los nombres se repiten. Acobamba, por ejemplo, se repite, ¿no? Entonces la historia está ambientada aquí en este lugar, en esta hacienda, y allí ha llegado el personaje después o como consecuencia de hechos, entre ellos, igual que el Inca, Silvio perdió primero a su madre, pero luego también perdió a su padre. Y en ese momento él recién se le abre a él la posibilidad de encaminarse hacia la búsqueda del sentido de la vida, porque en este momento solamente había sido un vendedor en una ferretería, a la cual se alude, no hay una escena que muestre esto, pero eso era un señor, un joven, a cuyo padre le había dicho, dedícate a vender, ¿no? El padre va y compra la hacienda, porque por razones de salud le habían recomendado que deje Lima y se vaya a una zona más sana, que es ahí va, ve el lugar y le encanta, le gusta y lo compra. Y se queda ahí unos días, ¿no? El que le vende es también un hombre de origen italiano, y él le gana la partida a todos. Usted ha dicho extranjeros, no hay extranjeros, son asentados tarmeños, salvo que usted considere que Tarma es el extranjero. Bueno, es entendible, no hay problema en eso. Pero no son extranjeros, son otros asentados de ahí, ¿no? Que quieren comprar la hacienda, porque además ellos viven cerca. En cambio, el papá Salvatore viene de Lima, y viene porque recomendación médica le ha dicho que se va. Y entonces también su padre hace ese recorrido de la costa a la sierra, ¿no? Que no es lo habitual, la narrativa. El padre se queda encantado del lugar y está ya listo a quedarse, y comienza a pensar en lo que, bueno, hay que refaccionar, en que lo hay que arreglar, pero sí, el sitio es muy hermoso, extraordinario. Y justamente como consecuencia de ese hecho, el padre recorre este mundo que para él es nuevo, ¿no? Como lo fue para el Inca Garcilaso, ese Madrid al que llegó. Y en este recorrido él llega a la huerta, y en la huerta ve que hay frutas, árboles frutales maravillosos, y él coge un melocotón, ¿no? Y se lo come. Y la parte dura de esta fruta se le atraganta y muere como consecuencia de ese hecho doloroso, ¿no? Muere por goloso, disculpe, es una metáfora un poco fuerte, pero es así, pasa en la vida real. Muere el padre, y entonces el hijo, como ha dicho el señor Retamoso, tiene que asumir pues el papel, como nos pasa a todos, de ir a recoger el cadáver de su padre para traerlo a Lima y enterrarlo. Entonces cuando él va con esa misión triste, ¿no? Triste como la tristeza que vemos en el mundo, va y bueno, ligeramente, porque va con ese fin, ligeramente recorre la hacienda, le parece interesante, la mira por primera vez, pero claro, está en una situación terrible, ha ido con una misión trágica, ¿no? Pero obligatoria. Entonces no ve de pasadita, puede darse cuenta que es un lugar, y vuelve con su padre, y ya luego, en cierto momento de esta búsqueda de sentido, efectivamente él decide dejar Lima, dejar la ferretería e instalarse en ese lugar, Silvio Rosedal, donde ocurren los hechos principales que usted ha señalado. Hay un recorrido del personaje, allí se instala,
le resulta gratis instalarse, y como es un ser misterioso que está en esta búsqueda, es un joven, todavía está con 40 años, ha dicho usted, seguramente, bueno, él se dedica a ver cómo voy a vivir acá, cómo me voy a instalar, qué voy a hacer, ¿no? Porque él es un ser curioso, este personaje, dinámico en ese sentido, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces hace esa tarea de recorrer, y es en el recorrido que él encuentra un lugar estratégico, ahí en las colinas del entorno geográfico de la hacienda, y ahí desde cierto lugar, el punto de vista, la focalización, ahí descubre que en la huerta hay una composición extraordinaria y maravillosa, ¿no? Están las flores ahí, pero las flores han sido distribuidas de tal manera que al final, ya en esta visión analítica que hace Silvia en Rosedal, él, que es un hombre curioso, descubre que las flores han sido distribuidas de modo que si usted las mira ya con esos ojos de Silvio tratando de descubrir el sentido de la vida, las flores finalmente dan la apariencia de ser vista desde lejos, ¿no? Así como ocurre con la pampa de Nazca, de que ahí en el cuento, en ese huerto maravilloso, los conjuntos de flores, las áreas que tiene, se parecen a unos a ciertas formas que son unos cuadrados, ¿no? Verticalmente hablando, cuadrados, no exactamente cuadrados, pero en todo caso una figura está alargada hacia arriba, que parece así una columna, y al lado otras flores muestran la forma de una redondela, de un círculo. Descubre eso, y ahí se da cuenta que esa distribución está hecha, está producida por alguien, no se sabe quién, en qué momento, pero alguien ha utilizado las flores para cifrar ahí un mensaje. Pues se da cuenta de que esa distribución lo lleva al lenguaje de la telegrafía, ¿no? Este lenguaje que se ha usado hasta en el Perú, cuando se usaba el telégrafo, este lenguaje que se basa en puntos y rayas, ¿no? Y que luego con el código respectivo uno lo traduce al lenguaje verbal y ahí descifra usted el mensaje. De alguna forma es también una comunicación virtual, aquello que ocurre, ¿no? Y entonces se va corriendo a ver a la hacienda, a ver si hay un libro que permita descifrar este misterio, como ha señalado bien el señor Retamoso. No encuentra nada, tiene que irse a Tarma, desesperado, buscar, está obsesionado efectivamente por ver qué cosa quiere decir esas rayas y esos puntos. Finalmente logra que un vendedor allí le haga llegar el libro del código, no sé si es Morse, creo que es el Morse. En todo caso, ahí están las claves para descifrar esas rayas y esos puntos que hay en ese rosedal. Hace la operación de descifrar el mensaje, porque es otra de las facetas que no ha mencionado, y creo que nadie la ha hecho, y yo por primera vez me he aventurado. Ahí descubrimos una de las facetas de este personaje. Él es un criptógrafo. ¿Qué significa criptógrafo? Aquel que descifra los mensajes, ¿no? Un crítico literario también, en alguna medida lo es, porque cuando se enfrenta a un texto, como nos estamos hablando nosotros en el curso, también buscamos encontrar los códigos, los sentidos trascendentes del relato. Eso es lo que ha hecho cada uno de ustedes en sus exposiciones, y es lo que ha hecho también el señor Retamoso, pero creo que requiere un esfuerzo mayor. Ya estamos terminando la clase, tampoco no quiero yo excederme, pero solo brevemente para decir, digamos, la tesis central, y eso es la crítica literaria. En la búsqueda del sentido no hay frustración, lo digo así,
con toda certeza, Silvio Lombardi sí encuentra el sentido de la vida, plenamente. Se puede demostrar eso de manera palmaria. Puedo sintetizar en que él llega a un lugar que no conoce y se queda y se enfrenta y asume el rol de dueño de esa hacienda. Entonces hace todas las actividades para que esa hacienda siga produciendo todo lo que produce, la leche, los quesos, etcétera, seguramente las papas, pues una tierra fértil. Encara él, asume el rol, caray, ¿cómo va a ser eso frustración? Y se dedica y hace relaciones con los hacendados. Lo aceptan, ¿no? Y además muchos hacendados lo ven con interés porque tienen hijas y ven que este Silvio no se ha casado. Entonces lo invitan a fiestas para ver si Silvio pues ve y se enamora de algunas chicas, y entonces, caramba, el afortunado hacendado va a tener como pariente al dueño, al flamante dueño de Silvio Rosedal. No va por ahí, digamos, el sentido de la vida. De pronto él se aburre de eso, ya no le parece significativo, pero no, tampoco, en todo caso, ha ingresado a esta dimensión de la vida, que es las relaciones sociales, que ahora están prohibidas. Le llevan preso a uno si es que está en una fiesta. Él iba a esas fiestas. Miren cómo el tiempo, en la literatura los tiempos se mezclan. Hasta en este relato ingresa esta realidad presente, ¿no? Él va a las fiestas en una época en que no hay pandemia, pero luego busca otras cosas, ¿no? Y ahí es donde descubierta la clave, que es que si lo ve por un lado, ¿no? Es ser. Bendito sea Dios, y ahí me voy a quedar. Ahí se va a quedar en su propia posición, que la voy a continuar en la próxima clase. Pero es ya ser, S-E-R, caray, ¿qué significa esto? ¿No? Remite en primer lugar al nombre del cuento, Silvio Rosedal, ¿no? Así remite eso. Ser. Entonces le da la vuelta, ¿y qué sale? Res. ¿Y res qué significa? Cosa. ¿Y qué cosa es una cosa? No lo sé. Nadie lo sabe. Ni Borges, que habla de las cosas, ¿no? Entonces es un relato apasionante, pero digo finalmente, y dejo esto como, digamos, como un hito, ¿no? Para completar, porque creo que vale la pena hacerlo. Finalmente el personaje sí logra. Por ejemplo, muchos le critican el que el personaje se enamore de su sobrina. ¿Y por qué? ¿Está prohibido enamorarse de la sobrina? Muchas personas lo han hecho. Se puede enamorar de la sobrina uno, pero también se puede enamorar de la tía. Mario Vargas Llosa se enamora de la tía Julia, ¿o no? ¿Y lo han castigado a él por eso? No lo han castigado, porque luego el Señor de señores, el amor hacia la tía se acaba y comienza el amor hacia la prima Patricia. ¿Ve? Entonces este señor se enamora de la sobrina. Podría también haberse enamorado de la prima, porque claro, la prima ya tenía la hija, pero sí estaba en una edad que podía reiniciar. Y entonces él está enamorado de la prima, tanto que le hace una celebración, qué sé yo, y ve luego que hay jóvenes alrededor que, claro, también se ven atraídos por esta chica guapa. Y claro, y él en ese momento se da cuenta que no está bien que su sobrina, ¿ve? Entonces es sensato, se ha enamorado, pero se da cuenta que él no es el hombre para esa joven. Y bueno, renuncia a eso, ¿no? Renuncia a eso, y luego también, como se ha dicho, se supone que fracasa porque al final solo da un concierto, pero no, hay una problemática más muy linda, que desarrollaré en la próxima clase, pero resulta que no hay una frustración, es un hombre maduro, y el relato no establece, no hay frustración, porque claro, fue sensato, dejó que la sobrina se enamore, pero podemos especular, el final es incierto, como todo en la vida. ¿Por qué no pensar en la posibilidad que Silvio se puede enamorar de la prima? ¿Por qué no?
está permitido. Si está permitido enamorarse de la tía, o de la prima, o de la prima hermana, ¿no? Entonces él podría haberse enamorado que es más o menos su contemporánea, y por qué no casarse, que ocurre en el mundo real, y uno llega al premio Nobel, ¿no? Un recorrido, y luego del premio Nobel el recorrido puede continuar. Así que todo es libertad en este mundo, nada está prohibido, ¿no? Pero sí está prohibido que el profesor se haya excedido unos minutos apasionado por el relato, y por eso continuaré, insistiré, ¿ya? Y de ahí retomaremos, pues, mis queridos amigos. He cumplido largamente con el tiempo, me he pasado, pero he estado puntual también, y agradezco a la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes, será hasta la próxima en que completaremos este análisis, porque vale la pena hacerlo. Muy buenas tardes. Ya.